Buenas niños. Nos corresponde ahora ver la materia de estadística descriptiva 1. Para empezar el tema, vamos a hablar de cuál es la aplicación de la estadística, cuál es la importancia de la estadística, cuál es la importancia de la estadística en cualquier campo de la vida, en cualquier parte, en cualquier campo de la ciencia, en cualquier profesión. Y en la profesión de ustedes sí que es importantísima la estadística. No es posible yo tomar decisiones de cualquier tipo sin el apoyo de la estadística. La estadística es el apoyo o es la base cuantitativa que me ayuda a tomar una decisión. Vamos a ver varios elementos o varios aplicaciones de la estadística, y ustedes me van a analizar y van a dar una opinión cuando termine cuando termine de hablar de cada una de estas aplicaciones. Miremos. Quiero hacer un estudio sobre los accidentes de tránsito en el municipio, conocer la frecuencia de estos accidentes, las causas de los accidentes, horas pico, días de mayor ocurrencia. ¿Será útil? ¿Será útil en mi quehacer, en mi profesión? Quiero conocer la composición de la familia rural y urbana. ¿Cuál es la composición de la familia rural y la urbana? La composición hace referencia al número de hijos, hace referencia a los ingresos por familia, hace referencia al estrato, su nivel de educación. Quiero conocer la población afectada por la violencia y por la inseguridad. Hacer un manejo de la población afectada por estas dos partes y hacer una estructura de esta información, estructurarla de tal manera que me permita hacer inversiones, tomar decisiones, ¿cierto? Quiero conocer la estructura de la población por grupos de edad, por sexo, por estrato, por nivel socioeconómico, por número de integrantes, por ingreso, para canalizar de forma óptima la inversión. Voy a repetir. Quiero conocer la estructura de la población por grupos de edad, por sexo, por estrato, por nivel socioeconómico, por número de integrantes, por ingreso, etcétera, para canalizar de forma óptima la inversión. Cuando yo voy a invertir y tengo recursos limitados, yo tengo que saber cómo voy a hacer la inversión de esos recursos. Y para saberlo necesito información estadística como la que estoy en este momento hablando, ¿cierto? Si no conozco esto, ¿cómo invierto? ¿Cuál es el criterio de inversión? Quiero conocer la cobertura de servicios públicos en mi municipio, energía, acueducto, alcantarillado, ¿cuál es la cobertura? ¿Será útil para tomar decisiones? ¿Será que yo puedo hacer inversiones sin conocer esto? Quiero conocer la cobertura en telecomunicaciones. Quiero conocer el nivel de educación de la población por sexo, por edad, por estrato, por sector, por municipio. ¿Será que puedo administrar o gerenciar sin saber esto? Quiero conocer la tasa de deserción escolar por institución educativa, por edad. Quiero conocer la cobertura del programa de capacitación. Quiero conocer la cobertura del programa de capacitación. Quiero conocer la tasa de criminalidad en mi municipio, en mi sector, por estrato, por sector, por municipio. Quiero conocer la estructura del empleo, el desempleo en mi municipio, en mi sector, por sexo, por edad, por estrato, por sector, por municipio. La estructura de empleo o desempleo. ¿Será que puedo tomar decisiones estratégicas sin conocer esto? Quiero conocer el indicador de calidad de vida. Quiero conocer la estructura de la afiliación a seguridad social. Eso es la estructura. Cuando hablo de estructura, hablo de conocer a fondo la afiliación a seguridad social en el municipio por sexo, por estrato, por sector, por nivel socioeconómico. ¿Cuál es? Podré tomar por cobertura, ¿no? También. ¿Podré tomar decisiones sin saber esto? Quiero conocer la cobertura del programa de vacunación. Quiero conocer el salario en el municipio por sexo y por familia. Quiero conocer la tasa de fecundidad en mi municipio. ¿Me afecta? ¿No me afecta esa información? Quiero conocer la tasa de discapacidad en mi sector, en mi barrio, en mi municipio.
Quiero conocer el índice de mortalidad. También la estructura del índice. Y estructura es por sexo, por edad, por sector, en el municipio, por estrato. ¿Será que es útil en mi rol? Quiero conocer la esperanza de vida en el municipio. La esperanza de vida tiene que ver a qué edad promedio se está muriendo la gente. ¿Será útil? Quiero conocer cuál es la cobertura del sistema de salud en el municipio. ¿Será que si yo no lo conozco puedo tomar decisiones? ¿Puedo administrar? Quiero conocer el nivel de corrupción de la función pública. Mire qué indicador tan importante. Quiero conocer el nivel de corrupción de la función pública por sexo, por edad, por ocupación. Quiero conocer la estructura de la educación primaria, secundaria o universitaria. ¿A qué estrato estamos llegando? ¿Cierto? Quiero conocer la estructura de los hogares sin vivienda propia. O sea, ¿en qué población no hay vivienda propia? ¿En qué estratos? ¿En qué nivel socioeconómico? Quiero conocer la estructura de las viviendas en zonas de riesgo, con materiales inadecuados, sin alcantarillado, sin servicio público. Quiero conocer la estructura de los cultivos en mi región. La pregunta es, ¿será que sin esta información podré gerenciar, podré administrar? Queda la inquietud, ¿no? Y esto que acabamos de hablar es la información que la estadística me da, ¿cierto? Es la información que la estadística me da. Estas son aplicaciones, algunas de las aplicaciones de la estadística. Entonces miren la utilidad de la estadística en mi desempeño, ¿cierto? Yo si no, esto no puedo tomar decisiones, es el soporte para la toma de decisiones. Muy bien, niños. Ya que con eso quería yo es vender conciencia de la importancia de la estadística. Que entendamos que sin estadística no podemos tomar decisiones ni hacer inversiones de ningún tipo. Que la estadística es el soporte objetivo y el soporte cuantitativo para la toma de decisiones. Fundamental en cualquier decisión, a todo nivel. Los ingenieros, los administradores, los contadores, los economistas, todos nos apoyamos en cifras, en datos para tomar decisiones. Porque las decisiones no pueden ser el resultado de me parece, yo creo, así lo he hecho siempre, por experiencia, aquel me lo dijo, eso lo dijo mi jefe, no. Así no se pueden tomar decisiones. Entonces, ya teniendo la conciencia de la importancia de la estadística, hablemos de estadística, ¿cierto? Aplicación de la estadística, es el primer tema que ya lo hablamos. Hablemos ahora de cuál es la definición de estadística. ¿Qué es estadística? Es la ciencia que se encarga de recoger, organizar datos para tomar decisiones. Es la ciencia que se trata de los procedimientos para tomar información. Ojo pues, es la ciencia que trata de los procedimientos para yo tomar información, recolectar información, organizarla, tabularla, interpretarla ya organizada y tomar una decisión. ¿Sobre qué es la decisión? Sobre un fenómeno, un suceso, un hecho, una realidad, un acontecimiento, una actividad. Repitamos porque es importante entender la definición de estadística. Es la ciencia que trata de los procedimientos para recoger información, organizarla, tabularla. La estadística me enseña a organizarla y tabularla. Interpretarla, porque si yo la organizo y la tabulo es para poderla interpretar. Analizarla. Y lo más importante, concluir y tomar una decisión. Ese es el sentido final, concluir y tomar una decisión. ¿Sobre qué? Sobre un fenómeno, un suceso, un hecho, una realidad, un acontecimiento, sobre una actividad, como las que acabamos de ver, ¿cierto? Esa es la estadística, ¿cierto? Pero viene la pregunta, listo, ¿y cuáles son las fuentes de datos de la estadística? ¿De dónde tiene datos de la estadística? La estadística se nutre de datos internos. Yo tengo datos internos en mi empresa, en mi municipio, y yo voy al archivo y
saco unos formatos, unos registros y hay datos internos de la empresa. Eso es una manera porque todas las organizaciones tienen datos internos. Eso es una fuente de datos, estamos aquí. Datos internos de la empresa que yo tomo. Otro, una encuesta. No tengo datos internos, pero hago un estudio, hago una encuesta y voy y le pregunto, necesito hacer una encuesta en las familias del municipio, entonces le hago unas preguntas a la familia sobre el estudio que quiero hacer y hago una encuesta, ¿cierto? Van dos. Y una última manera de obtener información es a través de un experimento, ¿cierto? Yo quiero probar el café que llegó de tal sector, pues hago el experimento, hago el café, lo preparo de acuerdo a unos procedimientos, a unas etapas para preparar café y tomo unos datos que me miden la calidad, ¿cierto? Y esos datos son los datos estadísticos. ¿Qué hice? Un experimento. Entonces, en estadística existen esas tres fuentes de información: o datos internos de la empresa, o una encuesta, o ahí tomo datos, hago una encuesta, o hago un experimento. Muy bien. En estadística, unos conceptos muy importantes que hay que entender: población, muestra y censo. ¿Qué es cada uno de ellos, cierto? ¿Qué es la población en estadística? La población es todos los elementos, las personas, las cosas, los objetos sobre los cuales yo quiero tomar una decisión o quiero saber algo para tomar una decisión. La población puede ser todos los estudiantes de la universidad. Yo quiero hacer un estudio en la universidad para saber algo. Pues mi población son todos los estudiantes de la universidad. Yo quiero hacer un estudio en el municipio para saber el nivel de favorabilidad de Pedro. Pues mi población son todos los habitantes del municipio. Yo quiero hacer un estudio en mi planta de producción sobre la calidad de mi producto. Pues la población son todos los productos que yo produzco. Yo quiero hacer un estudio de las familias del barrio X, pues mi población son todas las familias del barrio X, ¿cierto? Entonces la población son todos los elementos, los ítems o los objetos sobre los cuales me interesa saber algo. Decimos objetos porque población puede ser estudiantes, población puede ser familia, población puede ser productos, población puede ser cultivos, es el elemento de estudio. Entonces, todos esos elementos sobre los cuales yo quiero saber algo es la población. La población puede ser los estudiantes de estadística 1, ustedes, que quiero saber el nivel de aceptación del profesor de estadística. ¿Quién es la población? Todos los estudiantes. ¿Qué es muestra? Es un pedacito que yo saco de la población. Porque lo que se busca en estadística normalmente es que cuando yo hago un estudio estadístico, yo lo hago es con una muestra. Saco una muestra de la población, analizo la muestra, la organizo, la tabulo, hago lo que me dice la definición y lo que concluye sobre la muestra es la misma conclusión sobre la población, ¿cierto? La mejor manera de entender ese concepto de muestra es cuando yo voy a que me hagan un examen de sangre para conocer algunos parámetros de mi sangre. A mí no me sacan toda la sangre, toda la población. Me sacan una muestrica y lo que diga la muestra es la misma conclusión sobre toda la sangre. Ese es el concepto de población muestra, ¿cierto? Yo quiero saber quién va a ser el próximo alcalde del municipio. Pues yo no le pregunto a todo el municipio, a todas las personas con potencial para votar. Saco una muestra y lo que concluya sobre la muestra es la misma conclusión sobre toda la población. Entonces, existe el concepto de población y muestra, ¿cierto? La población son todos los elementos sobre los cuales yo quiero saber algo. Y la muestra es un pedacito de esa población que me permite a través de ella conocer de la población. Exactamente igual al concepto de la muestra de sangre, ¿cierto? Exactamente a que si yo preparo algo, un líquido, café, en una gran cantidad, y yo quiero saber su calidad, yo no me tomo todo lo que preparé, saco un poquito y lo pruebo y yo digo, ese café está delicioso, pero la conclusión a partir del poquito no es del poquito, sino de todo lo que preparé. Ese es el concepto, población muestra. Entonces la estadística lo que hace es, con la muestra que yo obtengo de la población, esa muestra la organiza en la tabula, me enseña la estadística a analizarla y a concluirla, pero a tomar conclusiones sobre toda la población. Y existe otro concepto que es censo. Censo es cuando yo quiero saber algo de la población, pero tengo en cuenta toda la población, no una muestra. Eso es un censo. Los únicos que hacen censo, el único que hace censo es el gobierno. ¿Sí? Nunca trabaja con muestra. La palabra censo casi siempre la maneja el gobierno. Ahora, ¿por qué? Porque la bondad de la estadística
es que me permite a través de muestras o de una muestra poder tomar decisiones o conclusiones sobre toda una población, ¿cierto? Vamos a asumir, por ejemplo, que la universidad ESAP en todo el país tuviera 15.000 estudiantes. Y yo le voy a preguntar a los 15.000 estudiantes cuál es la opinión respecto a la virtualidad que hemos vivido en esta época. Si yo quiero saber esa opinión de los estudiantes sobre la virtualidad, yo no necesito preguntarle a los 15.000. Le pregunto a la estadística, venga, ¿qué tamaño de muestra debo sacar? Y la estadística me dice, hombre, para esa pregunta y para que usted tenga una seguridad del 95%, no le pregunte a las 15.000, pregúntele a 400. Y lo que usted concluya sobre los 400 es la misma conclusión sobre los 15.000. O sea, si otra persona no le creyera a usted y dice, no, yo le pregunto a los 15.000, el resultado de esa persona que le preguntó a los 15.000 es el mismo resultado que usted obtuvo por preguntarle a 400. Esa es la bondad más grande de la estadística, que me permite tomar decisiones sobre grandes poblaciones a partir de una muestra. Saber cómo está mi sangre en mi cuerpo a partir de una pequeña muestra. Esa es la bondad de la estadística. Entonces hay tres conceptos fundamentales que es población, muestra y censo. Y censo es cuando tengo en cuenta toda la población. Muy bien. Sigamos con el tema. Ahora hablemos de lo siguiente. Cuando yo hago un estudio estadístico, por ejemplo, yo quiero saber, quiero tener información de las familias del municipio, ¿cierto? Vamos a asumir, pongo un ejemplo, asumamos que el municipio tiene 800 familias y yo quiero saber de las familias varias cosas. Mire lo que quiero saber. Primero, ¿cuál es el ingreso por familia? Qué bueno saber, hombre, y decir, hombre, en mi municipio el ingreso promedio por familia es 1.300.000 pesos. Yo quiero saber el número de hijos en promedio. Hombre, en mi municipio, en promedio, las familias tienen tres hijos, entre 3 y 4 hijos. Yo quiero saber el nivel de satisfacción que tienen las familias del gobierno de turno, ¿cierto? Quiero saber esas tres cosas, ¿cierto? Entonces, lo primero que dice la estadística, venga, ¿usted va a hacer censo o va a hacer muestra? No, a través de una muestra. Entonces la estadística emisión, no, entonces si usted tiene 800 familias, saque 80 familias y lo que concluya sobre las 80 es la misma conclusión sobre las 800, saco la muestra. Y voy a cada familia y le pregunto, ¿cuál es su ingreso? Y registro el dato. Número de hijos, registro el dato. ¿Cuál es su percepción de la gobernación, de quien gobierna actualmente? Y registro el dato. Voy a otra familia y pregunto lo mismo. Mire que aquí, en ese estudio, hay varios elementos que me interesan. Aquí a cada familia estoy preguntando tres cosas. ¿Cuál es el ingreso? El número de hijos y la percepción sobre el gobernante actual. Tres cosas estoy preguntando a cada familia. ¿A cuántas le voy a preguntar? A 80. O sea que va a tener 80 datos de cada uno. Y esos datos me van a servir para concluir de los 800. Entonces, cuando yo diga más adelante y concluya, en mi municipio el ingreso promedio por familia es 1.300.000, yo no voy a decir, en mi municipio el ingreso por familia es de 1.800.000, o el ingreso promedio por familia es 1.800.000 para esa muestra, no, para toda la familia del municipio, porque la muestra es el medio para hablar de toda la población. ¿Listo? Entonces, mire que aquí hay varios elementos. Uno, la población. ¿Cuál es la población? Todas las familias del municipio, que son 800. ¿Cuál es la muestra? 80 familias que seleccioné. Pues. ¿Cuál es el elemento de estudio? O sea, el elemento de estudio es ¿a quién me va a dar la información? La familia, ¿cierto? ¿Quién me va a dar la información? La familia es la que me da la información. Es el elemento de estudio. ¿Y qué información me da la familia? Me va a dar tres datos. Ingreso, número de hijos y su percepción sobre el gobernante actual. Ojo con eso, importante. Voy a poner otro ejemplo. Yo voy a la universidad y yo digo, yo quiero saber varias cosas de los estudiantes de la universidad, hombre, en Quibdó. Vamos a suponer un ejemplo hipotético que la universidad tuviera 2.000 estudiantes y le va a preguntar a 90 y la pregunta sobre los 90 pues me va a servir para inferir sobre toda la población. Me interesa saber de los estudiantes si es casado o soltero, cuánto pagó por matrícula y cuántas materias ha perdido. ¿Sí? Pues las tres cosas. Mire que yo estoy preguntándole tres cosas. ¿Cuánto pagó?
cuántas materias ha perdido. Y le estoy haciendo pregunta a cada estudiante, ¿cierto? 80 de todos los que hay. ¿Cuál es la población? Todos los estudiantes de Kipdom. ¿Cuál es el elemento de estudio? El que me da la información. El elemento de estudio es el estudiante. ¿Y cuáles son los parámetros que le estoy midiendo? Pues los que acabo de decir, ¿cierto? Muy bien. Pongo otro ejemplo. Yo voy a la empresa y estamos produciendo cualquier cosa, un producto X. Entonces yo le digo a alguien, hombre, ¿cuánto estamos produciendo? 100.000 productos para un cliente. Me interesa saber de cada producto el peso. Si está bonito o está feo, si está bien presentado. Y el peso, si está bonito o feo. Y cuántos defectos tiene cada producto. Pues yo le digo, bien, me interesa de cada producto el peso, si está bien presentado y cuántos defectos tiene. Pues, ¿cuál es la población? Todos los productos que se estén produciendo. Me dijeron que 100.000, 200.000, lo que yo dije. ¿Cuál es la muestra? Yo le digo, anda, sácame unas 30 productos nomás de muestra para yo evaluarlo, ¿cierto? Esa es la muestra. ¿Cuál es el elemento de estudio? ¿Quién me da la información? El producto. El elemento de estudio es el producto, ¿cierto? ¿Cuáles son los parámetros que me interesan? Me interesa el peso, me interesa el número de efectos y si está presentado o no presentable, ¿cierto? Entonces, importante esto para que lo tengan en cuenta. Siempre en estadística hay una población, una muestra. Hay un elemento de estudio y unos parámetros que se eliminan a los elementos de estudio. Ustedes, por favor, van pensando en un ejemplo donde me digan cuál es la población, cuál es la muestra, cuál es el elemento de estudio y cuáles son los parámetros que se van a medir de ese elemento de estudio, ¿cierto? Vamos a colocar otro ejemplo. Suponga que yo tengo un cultivo X, ¿cierto? Y tengo 500.000 matas. Y me interesa saber de cada mata la altura, el número de frutos que tiene, ¿cierto? Y si está bonita o fea. Entonces yo le pregunto a la estadística, la altura, el número de frutos que tiene y si está bonita o fea, ¿no? Entonces yo le digo a la estadística, mira, si son 500.000, ¿de cuántas debo tomar el dato? La estadística me dice, no, si son 500.000 con 120, pues la estadística tiene su fórmula para eso. Voy, selecciono las 120 al azar y voy donde cada una y la mido cada una de las 120 matas, registro si está bonita o fea y registro el número de frutos de cada uno. Entonces miren, ahí están los elementos. Población son todas las 500.000. La muestra son las 120 a las cuales le voy a obtener el dato. El elemento de estudio, ¿qué es? Cada mata. ¿Y qué parámetro le estoy midiendo? 3 cosas. La altura, si está bonita o fea, y el número de frutos. Al ejemplo inicial que empezamos a trabajar, la familia, donde nos interesaba, yo he dicho que el municipio hay 800 familias y voy a sacar 80 o 90 y de cada una me interesa saber el ingreso por familia, su percepción sobre el gobernante y el número de hijos. Entonces voy a repetir, la población son todas las familias del municipio, el elemento de estudio de la familia, los parámetros que yo voy a medir son el ingreso por familia, número de hijos y su percepción sobre el gobernante actual. Mire que en todos los ejemplos medí 3 cosas y si las medí es porque esas 3 cosas son diferentes en un concepto estadístico. Miremos una cosa, ingreso por familia y número de hijos. Hablemos de los dos. Cuando yo hablo de número de hijos y yo tomo datos, ahí me van a decir 0, 1, 2, 3, número de hijos. Yo no tengo 1.5 hijos. Si me hablan de ingresos, me dicen 522.000.88, 932.000.56. O sea, tiene decimales, ¿cierto? Y si le pregunto la percepción, me dice malo o me dice bueno. Ojo con eso. Mire, voy a seguir con los ejemplos. Si yo pregunto, si yo mido la planta y mido la altura, me va a decir la medición 1.58 metros, que es un parámetro que estoy midiendo. Si el otro parámetro es el número de frutos, me va a decir o 0, o 1, 2 o 3, sin decimales. Si está bonita o fea, no es numérica, me dice fea. Muy bien. El otro ejemplo. Si yo
voy a estudiar en los productos donde tomé una muestra. Si el producto está presentable, me va a decir si está presentable, más o menos, pero no lo mide. Si me va a decir el número de efectos que tiene, me va a decir 0, 1, 2 o 3, pero no me dice 1.8. Y si me va a decir el peso, me va a decir 3.52 gramos. Mire que hay una diferencia en las tres medidas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que hay datos que toman valores con decimales, ¿cierto? 3.8, 50.9. Y hay datos donde los valores son 0, 1, 2, 3, 4, números enteros. Y hay datos o información donde no es numérica, sino que es cualitativa. Listo, eso es una característica que acabamos de ver. O sea, hay tres tipos de datos que yo puedo obtener de un elemento de estudio. O el dato puede ser un dato real, o sea, con decimales, o el dato puede ser un entero, 0, 1, 2, 3, 4, o puede ser una variable cualitativa, bonito, feo, pasa, no pasa, sí o no, mal gobernante o buen gobernante, ¿cierto? Eso significa que lo siguiente, pero hay otra cosa antes de lo que voy a decir. Cuando yo pregunto los ingresos por familia, todos no me van a decir 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, no. Este me va a decir 1.020.000, esto es, o sea, va a haber variación entre familias. Cuando yo registre el peso de los productos, todos no van a pesar 30, 30, 30, 30, no, va a haber variación entre los productos, ¿cierto? Claro, si todos pesaran 30, pues no hay nada que hacer. Si todas las familias tuvieran como ingreso 800.000, 800.000, 90 veces, pues ahí no hay nada, o sea, no hay que hacer estadísticas para nada, ¿cierto? Como los datos varían, se llaman variables, ¿cierto? Como los ingresos varían de familia a familia, se llama variable. Como el número de hijos varía de familia a familia, se llama variable. Como la percepción del gobernante varía de familia a familia, se llama variable. Entonces la estadística trabaja con variables. Variables. Entonces, y esas variables son esos parámetros que yo mido de los elementos de estudio. Yo voy a aprovechar este pedacito para decir lo siguiente. La estadística es conceptual, la estadística no es matemática. La estadística no es matemática. Hace uso de la matemática. La estadística es conceptual. Si yo la estadística la vuelvo a matemática, se pierde. O sea, perdí la materia. Perdí el aprendizaje. Tenemos que verla como concepto, porque a todos nos queda ese es el concepto. Entonces no me va a interesar ni las fórmulas, ni los 22 pasos para hacer una tabla. Eso está en los libros. Me interesa es el concepto, claro, que sea conceptual, ¿cierto? El concepto. Porque las fórmulas o están en los libros o me lo hace, o Excel me hace lo que tenga que hacer, pero el concepto lo tengo yo, ¿cierto? Entonces es conceptual. Y mire que todo lo que hemos visto en ese tiempo es conceptual. Entonces, mire que los parámetros que yo mido de cada elemento de estudio varían. Entonces, por eso dice que la estadística trabaja con variables. Mire, variables. Entonces, yo pregunto, ¿cuáles son las variables de estudio en las familias? Las variables de estudio en la familia son ingreso, número de hijos y percepción del gobernante. ¿Cuáles son las variables de estudio en ese cultivo? Las variables de estudio en el cultivo es altura de las plantas, número de frutos y está bonito o feo. ¿Cuál es la variable de estudio en los estudiantes de la SAP? La variable de estudio es cuánto paga por matrícula, cuántas materias ha perdido y si aprueba o no aprueba el profesor de estadística, ¿cierto? Y siempre las variables de estudio pues, pueden ser de tres tipos. O la variable de estudio toma valores reales con decimales, o la variable de estudio toma valores solamente enteros, 0, 1, 2, 3, 4, o es cualitativa. Es importante eso. Cuando la variable de estudio o el parámetro que yo le voy a medir a ese elemento de estudio toma valores reales o con decimales, pues para que lo entendamos, se dice que es una variable cuantitativa continua. Variable cuantitativa continua. Cuando esa variable de estudio toma número de decimales es continua. Ejemplo, ingreso de la familia. Ejemplo, cuánto pagan en promedio los estudiantes. Ejemplo, cuál es la altura de la planta. Ejemplo, cuál es el peso del producto. ¿Por qué? Porque toma números reales. Entonces, que es variable cuantitativa continua. Cuando la variable de estudio o el parámetro que lo va a medir a ese elemento de estudio, que es una variable, es
Toma números enteros, número de hijos, por ejemplo, número de hijos, por ejemplo, número de accidentes de trabajo, por ejemplo, número de frutos, por ejemplo, número de efectos, por ejemplo, número de homicidios, por ejemplo, número de personas que van a votar por Pedro, por ejemplo, el número de exámenes que he perdido. Se dice que es una variable cuantitativa discreta, ¿cierto? Ya tenemos dos, variable cuantitativa continua y variable cuantitativa discreta. Y cuando el parámetro que voy a estudiar de ese elemento de estudio no es medible, por ejemplo, es bonito, es feo, el gobernante es regular, es bueno, es malo, es presentable, sí o no, el sexo, o sea, no se puede medir, ¿cierto? Sino que se expresa a través de una cualidad, se dice que la variable es cualitativa, ¿cierto? ¿Por qué en estadística es importante diferenciar cuando la variable es cuantitativa, continua, discreta y cualitativa? Porque la estadística me dice, vea hombre, caballero, si usted va a hacer un estudio estadístico y la variable es continua, esta es la herramienta que debemos utilizar. Si la variable es discreta, esta es la herramienta que debemos utilizar. Y si es cualitativa, esta es la herramienta que debemos utilizar. Por eso es importante esa distinción. Y porque además todas las herramientas estadísticas, todo lo que la estadística me da para tomar decisiones, parte de definir qué tipo de variable es. Muy importante. Entonces, cada uno, por favor, va a pensar en su campo de acción lo que ya hemos hablado. ¿Cuál es la población objeto de estudio? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿Cuál es el elemento de estudio? ¿Cuál es la variable cuantitativa que va a estudiar? ¿Cuál es la variable cuantitativa continua, perdón? ¿Cuál es la discreta y cuál es la cualitativa? Mire que todo ha sido conceptual. Otro elemento importante en estadística es la muestra. Ya le hemos dicho que la muestra es un pedacito de la población. Es un pedacito de la población que lo utilizo como medio para hablar de toda la población. En estadística no se habla de la muestra, sino de la población. Muy claro, yo me hago un examen de sangre y me sacan una gota y me dicen, y a mí no me dicen, el nivel de glicemia en su gota es de tanto y en su cuerpo no sé. A mí no me dicen eso. Repito, no me dicen, el nivel de glicemia en esa gotica que le saqué es de tanto, en el cuerpo suyo no sé. No, me dicen, usted tiene un nivel de glicemia de tanto. ¿Qué se hizo? La media fue el mediador, la parte, el elemento que me sirvió para hablar de la población. ¿Cierto? Es el medio para hablar de la población. La muestra es el pedacito de la población que me permite hablar de ella, para no tener que hablar de estudiar toda la población. Porque estudiar de toda la población es muy costoso, es muy demorado, es muy costoso y está sujeto a más errores cuando yo trato toda la población. Por eso la bondad de la estadística, lo repito, ya lo había dicho, es trabajar con muestras siempre. Ahora, ¿qué es lo importante cuando yo saco una muestra de una población? ¿Cierto? Hay dos cosas fundamentales. La estadística me dice, mire, si usted va a trabajar con muestra, no con censo, hay dos condiciones fundamentales. Una, que utilice la fórmula para sacar el tamaño de la muestra. Hay una fórmula para sacar el tamaño de la muestra, ¿cierto? La estadística me dice, ¿qué tipo de estudio va a ser? El tamaño, la fórmula para el tamaño de muestra es esta. Y el otro elemento que es muy importante, y yo pensaría que está más importante que el tamaño de la muestra, es la forma como va a sacar la muestra. La forma como va a sacar la muestra. Y la estadística exige que la muestra se debe sacar de forma aleatoria. De forma aleatoria. ¿Cierto? Casi que yo podría pensar que cuando usted saca una muestra de tamaño aleatorio, eso es más importante que el mismo tamaño de la muestra. Si usted saca la muestra tal como la estadística lo dijo, sáqueme una muestra de 120 elementos y no la saca de forma aleatoria, la estadística le entrega basura, no le entrega la información que es. O sea, no le habla de la población, no responde por las conclusiones que usted saque. La estadística le dice, usted no sacó esa muestra de manera aleatoria, simplemente sus conclusiones no son válidas para mí. La palabra clave en estadística es aleatoriedad en la forma como saque la muestra. Ahora ustedes me van a escribir y me van a decir qué es aleatoriedad. Y en esos ejemplos que ustedes están haciendo, me van a decir cómo los van a sacar
La muestra, ¿cómo la van a sacar? De forma aleatoria, porque eso es la palabra clave en estadística. Aleatoriedad. Esa es la palabra más importante en estadística. Muy bien. Sigamos. Ya hablamos entonces de la variable. Ahora, etapas en un estudio estadístico. Pero mire que todo es concepto. Esto es muy importante. Etapas en un estudio estadístico. ¿Cuáles son las etapas cuando yo hago un estudio estadístico? Esa información ustedes la tienen. Yo se las mandé, pero permítame, yo la busco aquí para que hablemos de ellas. Porque es que todo estudio estadístico debe tener sus etapas, ¿cierto? O sea, no puede hacer que cada cual haga un estudio estadístico de cualquier manera, ¿no? Hay una serie de etapas, una serie de pasos para que el estudio estadístico sea confiable. Esa información yo se las envié. Primero, ¿cuál es el objetivo del estudio? Fundamental. Se refiere al propósito, al porqué, porqué de la propuesta de investigación. Porque es que el objetivo define la muestra y define los datos que va a obtener. El objetivo marca el rumbo, marca el paso, define qué muestra y sobre todo qué datos va a obtener. ¿Cierto? Eso es importante y con mucha claridad, porque y no solamente eso, sino que define la población. Yo voy a hacer un estudio voy a hacer un estudio con los estudiantes de la universidad porque quiero saber cuál es la percepción de ellos durante el tiempo que han estado en la universidad. Yo no puedo hacerle la pregunta a los del primer semestre que ingresaron hoy. No tiene sentido. O sea, no hacen parte de la población, ¿cierto? Mire que el objetivo me determina. Yo voy a hacer un estudio sobre la opinión de los estudiantes, sobre su concepto, su opinión, sobre cómo debe ser el grado. Pues eso no se lo voy a preguntar a los estudiantes del primer semestre, ¿cierto? Yo voy a hacer un estudio sobre la percepción de los estudiantes del profesor X. Ojo con eso. Voy a hacer un estudio sobre la percepción de los estudiantes del profesor X. Yo no le puedo preguntar a los estudiantes que no han visto materias con ese profesor, ¿cierto? Entonces mire que el objetivo me define cuál es la población a la cual va encaminado el estudio. De esa población saco una muestra, defino el elemento de estudio que es el estudiante, pero que tenga las características esas que vio en las materias con ese profesor, y la pregunta es una variable cualitativa sobre si tiene buena o mala opinión de ese profesor. Entonces por eso es importante definir el objetivo con mucha claridad, porque el objetivo define esa población hacia la cual va a dirigir, ¿cierto? El municipio acaba de hacer una inversión en los barrios 1, 2 y 3. En los barrios 1 y 2, de estrato 1 y 2. Yo quiero saber la percepción de los habitantes sobre esa inversión. Yo no puedo preguntarle al estrato 3 y 4. No, la población está muy clara con el objetivo, ¿cierto? Por eso el objetivo es fundamental. Segundo, definir cuál es la población. Mire que ya con el objetivo puedo saber cuál es la población. Definir el elemento de estudio, ¿cierto? El elemento de estudio es la familia, o el elemento de estudio es el estudiante, o el elemento de estudio es el votante, el que está votando por la persona, o es la planta a la cual hice las mediciones, o es el producto. Definir el parámetro o la variable que voy a estudiar, ¿cierto? Si es salario, si es número de hijos, si es una percepción, o sea, qué es la variable que voy a estudiar, ¿cierto? Miren lo importante de esas etapas. Entonces, primero el objetivo, segundo definir eso que acabo de decir, la población, el elemento de estudio y el parámetro o la variable que voy a medir, porque puede que sea una sola, el ingreso por familia, o que sea solamente el número de hijos, o que sea solamente la percepción que tiene la familia sobre el gobernante, o porque puede que sea las tres, ¿cierto? Muy bien. Tercero, el método de recolección, es el siguiente paso. Si vamos a hacer por muestreo o por censo, ¿no? Normalmente es por muestreo. Entonces ahí definimos cuál es el tamaño de la muestra que vamos a sacar y cómo voy a tomar la muestra de forma aleatoria, ¿cierto? Muy importante. Acuérdate que la aleatoriedad es la parte más importante en estadística. O sea, tamaño de la muestra y cómo obtendría yo la muestra de forma aleatoria, ¿cierto? Es el tercer paso. Cuarto, fuente de datos. ¿Cómo voy a obtener los datos?
¿Será que existen datos internos de la empresa? ¿Será que posiblemente en un estudio anterior alguien hizo un estudio con las familias y recogió entre otras cosas esa información? ¿O tengo que hacer una encuesta o es el resultado de un experimento que debo hacer? Quinto, registrar los datos. O sea, ¿dónde registro los datos? ¿Cierto? Tener o sea, tener definido ese formato donde usted va a registrar los datos de cada familia, que es el quinto. Y sexto, organización de los datos. O sea, ese sexto es las herramientas que la estadística nos va a dar para organizar esos datos en tablas de frecuencia y medidas hacer tablas de frecuencia y todas las herramientas, medidas de tendencia central, dispersión, gráficos y todas las herramientas que vamos a ver de estadística. Entonces, esos son los pasos para yo hacer un estudio de estadística. Yo quiero repasarlos. Objetivo de estudio, definir primero. Segundo, definir la población, el elemento de estudio y los parámetros, las variables de interés de cada elemento de estudio. Cuál es el método de recolección y si es muestreo, cuál es el tamaño de la muestra y cómo la obtener de forma aleatoria. La fuente de los datos va a ser una encuesta o datos que ya existen en la empresa o es un experimento. Los datos, dónde los va a registrar, el formato para registrarlo, ¿cierto? Y cómo organiza esos datos de acuerdo a las herramientas que vamos a ver de estadística, ¿cierto? Pero después de organizar los datos de acuerdo a las herramientas que la estadística nos va a dar en este curso, viene la última etapa y la más importante, ¿cierto? O la cual yo hice el estudio o la investigación. ¿Cuál es el análisis y las conclusiones? Análisis y conclusiones. Claro, sin análisis y conclusiones no hice nada, ¿cierto? Es el punto más importante en el cual nos debemos extender. Debe ser el punto de partida para tomar decisiones. Debe guiarnos en la toma de decisiones. Debe ser coherente con el objetivo planteado. Debe tener metas y cumplimiento. Debe darnos información útil. Repito, es el punto más importante. Claro que es el más importante. Yo hago el estudio para tener unas conclusiones. Es el punto de partida para tomar decisiones. Es el objetivo de la estadística, servirme de base para tomar decisiones. Debe guiarnos en la toma de decisiones, lo acabo de decir. Debe ser coherente con el objetivo, claro. Hay un objetivo planteado y las conclusiones pretenden darle respuesta a ese objetivo. Debe tener unas metas y cumplimiento, ¿cierto? Yo voy a tomar datos sobre un fenómeno y por ejemplo, yo quiero conocer, yo quiero conocer el nivel de satisfacción de los clientes por el servicio que presta el municipio, ¿cierto? Cuando hemos definido como meta que el tiempo máximo para prestar el servicio es de 80 minutos. Y entonces, dado que esa meta de tiempo máximo de 80 minutos para prestarle el servicio al cliente, yo quiero saber cuál es su percepción sobre el servicio. ¿Será que lo están prestando en más tiempo o en menos tiempo? Hago un estudio estadístico. Por eso digo que ojalá hayan metas y cumplimiento de las metas en ese estudio. Y debe darnos información útil. La investigación estadística se hace por un objetivo muy claro. Y en las conclusiones se le da claridad al objetivo, ¿cierto? Entonces, esas etapas en un estudio estadístico también las tienen ustedes y vamos a hacer un estudio estadístico y se deben cumplir esas etapas. Es importante que se cumplan. Ya entramos a la etapa de una tabla de frecuencias, ¿cierto? La primera herramienta que me da la estadística, una vez yo he cumplido estas etapas, ¿cierto? Objetivo y todo lo demás, y ya tengo los datos, la estadística me dice, listo, ya vamos entonces, la primera herramienta que vamos a aprender es una tabla de frecuencia. Entonces vamos a aprender a saber qué es una tabla de frecuencia, ¿cierto? En el siguiente video hablaremos de este tema.